Grabando, grabando, grabando. Un, Bueno, dos. ¿se ve bien? Sí, se Sí, podría. ya lo hago más grande ya. Ahí va. Este es el ejercicio, Karen. Acá, chicos, Karen ha pedido que veamos este ejercicio porque evidentemente hay algo que no le quedó muy claro. Fíjense, el terreno que nos muestra la figura, se los voy a marcar acá, con la sutileza acostumbrada, es este. Ustedes deben tener varios terrenos con cierta inclinación allá. Este tiene una pequeña inclinación. Acá es donde van a hacer la vivienda o lo que fuere. Este terreno tiene una pendiente uniforme del 15%. Quiere decir que I es igual al 15%. Y este terreno, evidentemente, atado a esta pendiente, tiene un ángulo de inclinación que le llamaremos alfa. Las medidas geométricas en terreno natural son de 12 por 25, o sea que tiene 25 y 12 metros de frente. Vamos a ver si es esto superficie del terreno natural. 12 por 215, dice acá, esto está mal. Claro, ahí está el 2 de adelante, no lo tengan en cuenta. Se están copiando los. Sí, ¿vieron ahí el error? Hay un No, 1 que quedó sería el 1. chispoteado. Sería el 1 lo que hay que sacar, Así es. porque es 25 metros. Ahora lo corrijo. Espérame que quiero pintar acá para que vean. Porque este ejercicio tiene que ver con la topografía y es importante que ellos vean de qué estamos hablando. Sí, tenés razón, Ale, borré justo lo que no había que borrar. Claro, ahí es 25 en vez de 215. Claro. Fíjense cómo lo que se ha pintado de amarillo es lo que tenemos que calcular. ¿Se ve claro eso? Lo que está pintado de amarillo en planta sería, es lo que yo tengo que calcular. Acá la buena noticia es que yo tengo, si yo quiero calcular el terreno, digamos, de abajo, y a este lado le llamo A, y a este otro lado le llamo B, B va a valer 12 metros. ¿Pero cuánto vale A? La pregunta es esa. Yo no sé cuánto vale A, no tengo idea. Esperen que acá estoy. Pasó una pelusa volando delante mío, me tapó la visual, ¿cómo estaré bien? ¿Tiene Sí. alitas la pelusa? No, me muero. 25 metros, alfa, y yo ando necesitando el lado A. ¿Cierto? Para poder hacer A por B y sacar la superficie amarilla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Ese lado A medirá más que 25 o menos que 25? Menos. Menos, porque es un cateto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Primero tenemos que calcular el valor de alfa. ¿Por qué? Porque yo sé que la función coseno de alfa, ya sé lo que te confundió de este ejercicio, que está con la forma simplificada, y ya vas a ver que es cierto. Coseno de alfa es A sobre 25 metros. O sea, el cateto adyacente al ángulo alfa, dividido la hipotenusa, que en este caso mide 25.
Fíjense, ¿cómo obtener el ángulo alfa? Ya lo hemos visto la clase pasada, porque nosotros decíamos que la pendiente, 15%, es la tangente del ángulo expresada en porcentaje. Entonces, si la pendiente es del 15%, quiere decir que la tangente vale 0,15. Cuando yo hago arco tangente de 0,15, puedo determinar el valor del ángulo. ¿Esta parte la entendieron? Sí, profe. Muy bien. Una vez que yo tengo el ángulo, sencillamente yo hago coseno de alfa, ya les voy a explicar el porqué de lo otro, coseno de alfa por 25 metros y me va a dar a, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Alguien lo puede calcular o lo calculo yo? Yo estoy en eso. Puede ser 8,53. ¿Tan poquito? Vamos a ver. No, 24,72. Eso sí. ¿Cómo hiciste para que te dé 8? Hice arco tangente de 0,15. No, pero estamos, Ese es el ángulo. Pero el valor del coseno de ese ángulo multiplicado por 25. Ah, sí, sí. No lo Este multipliqué. claro, el coseno de ese ángulo de 8 grados, 31 minutos, es un número menor que 1, 0,9 y muchas cifras más. 0,72, profe. 24,72. Ah, bueno, perdón. Al multiplicar por 25 nos queda 24,72340. Bueno, pero con el 72 ya nos damos por... Sospecho que lo que a vos te confundió fue esta fórmula que está acá. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Sí, justo fue eso. ¿Qué es lo que dice acá en síntesis? Fíjate bien lo que escribimos. Decimos que la superficie proyectada es igual a 12 metros, lo voy a desmembrar un poco, 12 metros que es la medida que tenemos, por coseno de alfa por 25 metros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque coseno de alfa por 25 metros es A. ¿Lo ven? Y 12 metros era lo que habíamos llamado B. ¿Ven por qué está escrito de esa manera? Si yo quiero sacar la superficie proyectada amarilla, va a ser 12 metros por A, porque a este lado le llamamos A. Pero dijimos que A era coseno de alfa por 25. Entonces yo reemplazo coseno de alfa es 8 grados, 31 minutos, 50,76. Entonces, si ustedes esta fórmula la toman como esto, por esto, acuérdense que el signo multiplicación no está separando ningún término. ¿Lo pueden entender ahora? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Yo entendí ahora que era lo que te estaba preocupando. Es la misma manera de escribir lo que ya sabías, digamos. Es una forma diferente. Si dije misma, quise decir diferente. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros? Nosotros decimos que, si bien 300 metros cuadrados era la superficie del terreno natural, ¿sí? Cuando yo voy a trabajar, supongamos que esta cuña, que es la mitad de un prisma,
fuese a lo mejor la parte que yo voy a replantear para hacer la vivienda. Yo voy a tener que hacer excavación, probablemente tenga que hacer relleno, etc. ¿Se entiende esto? Y bueno, voy a tomar esto que está amarillo. Lo que está amarillo, que es la superficie proyectada del terreno, es 12 por 25, si quieren al revés, por el coseno de alfa. ¿Quedó claro? Cualquier duda, ahora pregúntenme, porque estamos para eso. Sí, profe. A mí me había dado igual mal porque había tomado como el lado Como de 215. incógnita. No, eso no. Sino que había tomado como la hipotenusa como lo que tenían que buscar. Claro, Porque tomé que perfecto. el Y A sí, porque era los 12 metros y los está 25 bien. de fondo. Es que a lo mejor no tenía Entonces el me dio otro concepto resultado. del terreno natural. Esto es topografía que ustedes van a ver un poquito más adelante. Entonces la idea, Ujú. cuando se hizo esta materia en Córdoba y después se aplicó allá, es que ya vayan sabiendo de qué les van a hablar después. Aplicarlos a hechos concretos que a ustedes realmente esto se lo van a encontrar mucho. Pero bueno, si ya han entendido, vamos a ver. Ah, mira, este también De ese, te profe, genera. de ese en realidad fue la verificación, porque cuando lo hice no me daba con Pitágoras. Es que no te va a dar No es, nunca. no es un ¿Qué, triángulo qué rectángulo. característica tiene este triángulo? ¿Tiene un Rectángulo. ángulo recto? No. Recuerden siempre, para poder aplicar Pitágoras, Pitágoras se sentó y dijo una frase célebre, entre tantas que habrá dicho, porque es un capo el tipo, pero dijo, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero previo al que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, el tipo dijo, en todo triángulo rectángulo. Si no es rectángulo, Pitágoras no va. No va. Tampoco va la función seno, y tampoco va la coseno, y tampoco la función tangente. No van, porque no hay forma de que vaya. Esto que ustedes ven acá, que ya lo deben haber visto en la clase pasada, es el teorema del coseno. Fíjense bien el teorema del coseno, como la primera parte del teorema del coseno es Pitágoras. La segunda parte es lo que hace falta para aplicarlo en un triángulo que no sea rectángulo. A veces se le conoce este teorema como Pitágoras extendido a un tipo de triángulo diferente. ¿Se entiende esto? Pero Pitágoras como tal, donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, no se puede aplicar si el triángulo no es rectángulo. Ahora, esta herramienta, el teorema del coseno, sí lo podríamos aplicar a cualquier triángulo, rectángulo también incluido. Tal cual. El teorema Porque del seno y del coseno van para cualquier triángulo, sea rectángulo o no. Bien. bueno, hasta acá. ¿Alguien tiene algún problemita que quisiera que resolviéramos acá? ¿Alguna duda o quieren aclarar algo? Vamos a hacer 2 ejercicios de repaso de lo que hemos visto, pero por las dudas, si alguien tiene, como Karen, ejercicios específicos que no le salieron o que no entendieron, es el momento. ¿Nada? No, por lo menos en el chat no aparece nada, Cris. Listo. Entonces vamos a seguir con lo que sigue. Bueno, acá me dice que, ¿para qué me sirve saber calcular la superficie de un triángulo? Bueno, para tantísimas cosas, para calcular cubiertas, para calcular pisos, para calcular lo que se les pueda ocurrir. Esa superficie se calcula. Nosotros estamos acostumbrados a usar siempre una fórmula
que es base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les cuento una cosa. Esa fórmula en realidad es esta fórmula. Esta es la que se usa, ya se me fue. Esta es la fórmula que se usa para calcular la superficie de un triángulo. Y les voy a contar que esa simplificación viene de esta fórmula. Esta fórmula nos dice que el área o la superficie de un triángulo, cualquiera sea ese triángulo, es igual al producto de dos de los lados de ese triángulo por el seno del ángulo entre ellos comprendido dividido 2. Lo vamos a ver acá. Si yo tengo como dato B y C y el ángulo alfa, para calcular la superficie de este triángulo, que a todas luces no es rectángulo, es un triángulo cualquiera, si yo conociese estos datos, que son dos lados y un ángulo comprendido, yo hago B por C, por el seno de alfa, sobre 2. ¿Por qué nosotros siempre hablamos de base por altura sobre 2? Y nos quedamos ahí. Si el triángulo es rectángulo, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer esta fórmula, la misma fórmula, pero el seno de 90, que es el ángulo comprendido entre la base, esta es la base, ¿cierto? Y a B generalmente se le conoce como altura. Estamos aplicando la misma fórmula que acabamos de ver. Base por altura, C por B, por el seno del ángulo comprendido. Pero acá el ángulo comprendido, alfa, mide 90 grados. Y el seno de 90 grados Es todo uno. es 1. Por eso uno alegremente dice, la superficie del triángulo es base por altura sobre 2. No es base por altura sobre 2, salvo en el caso de que el triángulo sea rectángulo. En ese caso, sí es base por altura sobre 2. Si no es el producto de dos lados por el seno del ángulo entre ellos comprendido dividido en 2. Ahora, perdón, Cris, puede ser que les dieran como dato la altura de un triángulo. Sí, bueno, En este ahora, caso coincide con los catetos en el triángulo rectángulo, pero fíjense en el primer dibujo en la izquierda, sería está lo la mismo. altura, que es la perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. Esa sería la altura. Si ustedes tienen ese dato, fantástico. O si se los dan o lo pueden encontrar. Pero es muy raro, ¿no es cierto?, que nos den ese dato. Es muy raro. Es Por muy otra raro. parte, lo que están haciendo, lo mismo, siempre ustedes piensen que la fórmula es esta, porque tiene lógica que sea B por C por el seno de alfa, porque lo que están tomando ustedes es estos dos lados y el ángulo comprendido. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ya lo vamos a inventar. Pero ¿qué pasa si a mí no me están dando como datos lados y ángulos y me dan solamente el valor de los lados? Nada más, ninguna medida angular. Solamente el dato son el valor de los lados. Acá estoy frita. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber cuánto vale cada uno de estos ángulos. No tengo idea. En este triángulo, al menos, que es lo menos rectángulo del planeta Tierra, no tengo ni idea. Entonces voy a recurrir a don Herón. Herón tiene este teorema, se ve horrible, pero en realidad es muy sencillo. Para calcular el área de ese triángulo, yo voy a hacer que sea la raíz cuadrada de P, que es el semiperímetro, multiplicado por P menos A, por P menos B, por P menos C. P es el semiperímetro, como les decía, y resulta de sumar A más B y más C, dividido en 2. Ojo, ojo. P es el semiperímetro, no es el perímetro. El perímetro sería P por 2. Algo que es semi es la mitad de otra cosa, ¿sí? Pero intuitivamente nosotros podemos confundirnos si no tenemos el concepto bien claro
y decir, esa P viene de perímetro. Y no es así, es Y la no es mitad así. del perímetro. Y el INGE se los dice, y yo recalco, porque pasa muchísimo en los parciales, que les pedimos el perímetro y utilizan esto, A más B más C dividido en 2. Eso no es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, absolutamente todos. Ahora vamos a hacer un ejercicio chiquito. Y ahí lo Ahí vemos. está, fíjense. Esta es la planta de un departamento y me pide que yo calcule la superficie. Me está dando el valor de este lado y este lado. Y el valor de beta, que es el ángulo comprendido entre dos de los lados. Yo no tengo idea si este triángulo es rectángulo o qué, eso yo no lo sé, nadie me lo especifica, así que lo tomo como un triángulo cualquiera. Si yo quiero calcular la superficie, tengo dos caminos, ¿sí? Supongamos que este sea A y que este sea B. El primer camino que yo tengo para calcular el área o la superficie, esto lo van a calcular ustedes, es B por A por el seno de beta sobre 2. Esto no es el teorema del seno, esto es una fórmula para calcular superficie. La pueden encontrar como teorema fundamental. Así es. En alguna bibliografía figura así. Y si no, como conozco el valor de los tres lados, puedo hacer, si este es A, este es B, este es C, que esto sea P por P menos A. Por P menos B y por P menos C. Vayan calculando. A ver. Sumemos el perímetro. Ale, Sí. láyalos, a ver qué pasa. No por nada, pero vamos a ver qué onda. Primero calcúlenlo por la primera fórmula, a ver cuánto les da. Ahí a mí me dio 41,90 metros cuadrados. 41,90 metros cuadrados. Sí. Fíjense que el ángulo está dado de manera compleja o incompleja. Está dado en grados directamente, está dado de manera incompleja. Bueno, no sé quién respondió acá, pero alguien que calcule P y me diga cuánto vale. ¿Cuánto le da el semiperímetro? Podés decirlo vos también, ¿eh? ¿No? La señorita que estuvo hablando. Yo era para que trabaje alguien más, pero... Espérate que acá hay alguien que ha dicho 32,65, alguien dice 16,32, 5, que sería la mitad. 32 es el perímetro, ¿cierto? 24, Si lo dividimos por 2, nos da 16,325. Se recuerden que esa P no es de perímetro, sino de la mitad del perímetro. Perímetro es calcular cuánto mide las tres líneas y que cierra la figura. Perímetro de un triángulo, perímetro de un cuadrado, de un polígono de 28 lados. Cuando le decimos perímetros es una medida de longitud, calcular toda esa línea, los pedacitos de los segmentos que se van sumando, que cierran la figura. Tal cual. Y si tienen una forma mixta, indefinida, que no tiene nombre, ¿no es cierto? Puede ser un triángulo, pero que uno de los lados es reemplazado por otra figura, y bueno, el perímetro es todo el borde. Hasta que Por ejemplo, si yo tengo esto,
El perímetro va a ser todo esto que estoy tachando acá. Todo esto es el perímetro. Esa Todo. línea curva, más los dos lados rectos, todo hasta llegar a donde empecé, porque le quiero poner, lo quiero alambrar al terreno, digamos, ¿cierto? O porque O quiero siempre un zócalo de un ambiente que tenga una forma curva. Y ¿me pueden decir el área calculada por Herón? ¿Cuánto les da? Acá es la calculadora la que les va a hacer todo el show. Entonces, Acá Milagros dice que le da 41,85. Bueno, habrá sacado algún que otro decimal. Pero se dan cuenta de que el resultado, obviamente, por un camino y por el otro camino, tiene que ser exactamente el mismo. No puede ser que por un lado les dé una cosa y por el otro lado les dé otra, porque entonces estamos... La diferencia de 5 centésimos es por algún redondeo. Entonces, que ha sido 85 acá, ¿no? 85 y en el otro es 90 centésimos. Fíjense. Voy a ver el otro de Eso nuevo. lo explica, pero es una variación bastante pequeña. Vamos a hacer 11.74 por 13.78 por el seno de 31.12 grados. Eso me da, dividido en 2, 41,85. Eso es lo que da, Cache. Bueno, a lo mejor ahí se redondeó en alguna cifra. Sí, entonces el otro también tiene que tener alguna cosa. No, porque da igual. No, si es 85. 85, perdón, te entendí, 85. 805, sí. Bueno, yo voy a calcular rápidamente por Herón para que todo quede perfectamente claro. Bien, como quieras. 3, un minuto. 16,325 está perfecto. Entonces, 16,325 por 16.325 menos 13.78 por 16.325 menos 11.74. Cierro paréntesis por 16,325 menos 7.13. Ese cierro paréntesis. Raíz cuadrada 41,85. Sí, a mí me dio lo mismo. Tal cual. Hay una pequeña diferencia, muy chiquitita, por alguna cuestión que anda por acá, por adentro. Probablemente el ángulo que no sea perfectamente... El ángulo le tenga pero, algunos segundos, algunas... Pero es eso el tema. Acá pudimos usar las dos fórmulas. No siempre se pueden usar las dos fórmulas. Fíjense cómo trabajo yo y después me olvido. Acá está la parte prolija, que es la que vamos a dejar. Y dice, analizo, ¿cuál de las dos fórmulas uso? En este caso puedo usar cualquiera de las dos. En ingeniería, normalmente nos enseñan que hay que usar la fórmula que menos problema nos cause. Es la ley del menor esfuerzo. Es decir, distinguir cuál de las dos fórmulas me va a costar menos problemas en la vida. ¿Cuál elegirían ustedes, pudiendo elegir? ¿Esta o esta? Una breve encuesta. ¿La fórmula A o la fórmula B? B. Si no tengan dudas, la A, porque la B, si bien se puede usar y no hay ningún problema, acá saqué la altura del triángulo, ¿sé yo qué? Ahí está. Si bien se puede usar y no es un problema, hay que atacar siempre el problema con la solución más sencilla y con las fórmulas que contengan multiplicación y suma. Aquellas que tengan divisiones y restas, usarlas si hace falta, pero tampoco
intensamente, digamos. ¿Mm? Bueno. Una cosita, en las épocas cuando éramos más jóvenes nosotros, no existía la calculadora. Había una tabla con todas las funciones trigonométricas que teníamos que buscar el ángulo con los minutos y los segundos y nos daba unas cifras de coseno y de seno con muchas cifras. Entonces, en ese caso, quizás yo hubiese ido por Herón. Lo que tenía, pero el problema más grave que tiene la de Herón era calcular la raíz cuadrada cuando no existía la calculadora que te hiciera la raíz cuadrada. ¿Mm? Entonces, cambian las cosas, ¿no? Gracias a Dios. Han cambiado para mejor. ¿Pueden calcularme la superficie? ¿Este es el mismo? Sí. Acá está, por Herón. Listo, que es lo que acabamos de hacer. Ahí está todo Ahí lo que está, y da hemos hecho. 41,85. Bien, vamos a por otro. Vamos por este ejercicio. Fíjense qué particular que es esta obra. Fíjense que estas son como parasoles, ¿verdad? Acá está una superficie vidriada y dice, dada la siguiente obra de arquitectura, es necesario realizar algunos cálculos para el cómputo. Necesitamos conocer la superficie total de las cubiertas inclinadas, de las cuales una está resaltada en color rosa acá. Son 10 en total, ¿eh? Todas estas suman 10. La pendiente de la cubierta, los metros cuadrados de vidrio necesarios para cubrir las aberturas, de las cuales una se encuentra coloreada en color verde para que podamos distinguir. Son 10 aberturas iguales. ¿Mm? Fíjense, este triángulo acá tiene 5 metros. ¿Cuál será la altura, no? Fíjense. Y el vidrio va separado en 3 partes, S1, S2 y S3. Así le han puesto los vidrios. Así es, son 3 paños. Fíjense acá, yo tengo los 5 metros, estos que figuran acá son estos 5 metros así. Está inclinado y el triángulo de la base, o sea, la proyección de este triángulo que es la cubierta, tiene una altura acá abajo de 3,4202 metros. Eso es aquí, donde está señalado. Fíjense, el ángulo de inclinación alfa es de 70 grados. Si yo les preguntase a ustedes entonces cuál es la pendiente, ¿me podrían decir? La pendiente que tiene esta cubierta, si forma un ángulo alfa de 70 grados. Lo primero que hacemos es la tangente. Si sé los grados, puedo conocer la tangente, el seno, el coseno. A ver, busquen tangente de 70 grados. ¿Qué les da? Ponen tangente, 70 y el simbolito de grados igual. ¿Cuánto les dio la tangente? Acá dice que les da 2,7474. Así es. Milagros, Brisa. 2,74. 74. Entonces, la pendiente, ¿cuánto les da? Recuerden que la pendiente es la misma tangente, pero en porcentaje. O sea, con la pendiente calculo la relación referido a la unidad. Acá en la pendiente lo refiero a 100. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la tangente? Multiplicarla por 100 y tengo la pendiente. ¿Se acuerdan de esto? Si yo multiplico la tangente por 100,
obtengo la pendiente, que suena espantosamente grande, pero es así. 74, 77. Bueno. 7477. Esto no me lo pedían, pero quería ver si se acordaban. ¿Se acuerdan de esto? Contéstenme sí, no, háblenme. O sea, para ver la inclinación de una pared, un techo, una rampa, un caño, un desagüe, nosotros los podemos expresar de tres maneras distintas. O damos el ángulo, un ángulo de 70 grados, va el albañil con un transportador, ¿ustedes creen que puede hacer eso? No. Entonces, le podemos dar la tangente del ángulo, que también es una medida de lo inclinado que está, muy preciso y muy exacto, tanto como el ángulo. Tangente, recuerden que era la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuánto subo cuando yo avanzo 10, 100, 1, 32, lo que fuera? Es la relación entre horizontal y vertical. Y lo mismo, pero multiplicado por 100 es la pendiente. O sea, las tres cosas me dan cuán inclinado está un techo, una rampa o un caño o lo que fuera, con respecto a la horizontal. Los tres me van a, si los uso bien, los tres me van a dar lo mismo. En una obra, quizás podemos dar la pendiente, una obra grande, entonces, cada 20 metros baja uno. Entonces, para quizás la persona que está enterrando un caño, es cada 20 metros, tiene que bajar uno en profundidad. Más fácil que medir el ángulo o la tangente. ¿Alguien me puede decir, acá yo mientras hablaba el ingeniero estuve anotando cómo calcular esta superficie rosa, que es la superficie de la cubierta? Yo digo que es 5 metros por esta altura H. ¿Ustedes están de acuerdo? Sobre 2. Porque es un triángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien ahí? Oh. Bueno, no sé si tienen... Sí, dice Anabela, que está ella ahí. ¿Cómo hago para calcular H? H, fíjense, es la altura del triángulo rosa. Es esto. Piensen y contéstenme cómo calculo H. ¿Qué datos tengo? Tengo la base esta, ¿sí? Tengo este ángulo y necesito H. ¿Cómo hago? Piensen, por favor. No vamos a hablar hasta que ustedes no digan algo, una señal. Pero, perdón, un pequeño comentario. Hay otro dato de ese triángulo. Como está hecho con la perpendicular a la base, eso que la ingeniera le ha hecho con guiones, entonces yo sé que en ese ángulo, al ser perpendicular, hay 90 grados. Fíjense, tenemos dos ángulos y un lado. Puedo resolver el triángulo, tengo tres datos. Yo necesito tres datos que y uno de ellos tiene que ser un lado. O sea que se puede resolver. Resuélvanlo. Acá dice que la H se puede sacar cateto adyacente sobre coseno de 70. Perfecto. Entonces yo digo coseno de 70. ¿Lo ven todos, chicos? Vamos allá arriba, estamos escribiendo. El coseno de 70, que era igual el coseno de cualquier ángulo, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente lo conozco. Cateto adyacente es el que junto con la hipotenusa forma el ángulo, que es el de ahí abajo, que mide 3,4202.
La hipotenusa incógnita, la llamamos H, podríamos haberla llamado X o como quieran. ¿Cuánto vale H? Despejando H, nos queda, pasamos H multiplicando al otro miembro, el coseno de 70 dividiendo al 3,42. Entonces, ¿Cuánto vale, chicos? ¿alguien lo hizo? Opa, qué coincidencia. ¿Cuánto? Punto. 40, 0,2. ¿Algo yo? A mí me da 9,999999, como quien dice 10. A Raven también. Milagros le da 14,6. Le dio la altura, sí, no sé por qué dio 14,619. Pero me dio la misma cifra, el coseno de 70 son las mismas cifras de la base, pero 0,34202. Entonces, por eso... Entonces, la superficie de la cubierta va a ser 5 metros por 10 metros, ¿está bien? Dividido en 2, de una de estas cubiertas. De la cubierta rosa esa, ¿no es cierto? Entonces, 5, que es la parte de arriba, el ancho. La altura de ese triángulo que está inclinado es de 10, y lo divido 2. 5 por 10, 50, divido 2, 25 metros tiene ese triangulito. Tengo 10. Ahora, por favor, calculen ustedes la superficie en planta. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicos? La superficie en planta, ¿cuánto les da? Perdón, Cris, estaba hablando con muteado. 8,55, Lucila, Nabela, han calculado. ¿Cuánto es, perdón? 8,5505, Brisa también. Bien, muy bien. Con ese dato, y yo lo hice también. Perfecto. Acá sí que la diferencia es terrible. Fíjense la proyección en planta de esto, si tuviese que cubrir este sector, esta cubierta, que es lo que realmente está haciendo, con 25 metros cuadrados de material, de toda esta superficie, cubre apenas 8,55. O sea, la tercera parte. Exacto. Pero queda lindo. No es muy eficiente, pero queda lindo. La nieve se desliza. Tal cual. Bueno, ahora lo que tenemos que calcular es la parte vidriada. La parte vidriosa del problema. Y yo tengo que poder calcular cada una de estas superficies, ¿sí? ¿Ven? Está dividido con los datos que iguales, ¿no? Con los datos que yo tengo. Son iguales, acá lo dice H sobre 3, H sobre 3, H sobre 3. ¿Sí? O sea, de 9 metros de altura, 3 y 3. ¿Cómo hago yo para calcular esto? ¿Tengo manera? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo harían?
¿Cómo lo plantearían? Fíjense que es un triángulo rectángulo, ¿m? Y que nos da el dato de un cateto y el dato de otro cateto, los que tenemos, ¿eh? Si lo tomamos como un gran triángulo, todo grande. Fíjense acá. Acá ya están calculadas las alturas de los distintos triángulos que forman esos paños, ¿sí? ¿Qué ven ahí, acá? Ay, perdón. ¿Se me escapó? Acá está. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama matemáticamente esta fórmula? ¿Qué es? Nos remite a la primera clase. ¿Se acuerdan? Fíjense, hay una igualdad. La fórmula del seno. ¿Cómo? ¿Es una razón? ¿Es una proporción? ¿Qué es? Es una igualdad entre dos fracciones o razones. ¿Mm? Dicen proporción acá Ulises y Brisa. ¿Mm? ¿Cómo, perdón? Acá están diciendo que es una proporción. Está muy bien, perfecto. Discúlpame si no que está ladrando el perro y me sacó de... Una proporción, recordemos, es la igualdad entre dos razones. Acá se ve. Nosotros, fíjense, en toda proporción lo que hacemos es siempre más o menos lo mismo. Tenemos tres datos que conocemos y uno desconocido. Acá se llama C. ¿Mm? Exactamente. Entonces, despejando el dato que yo desconozco, puedo encontrar su valor. Y acá simplemente resuelvo operando los otros tres. Si tengo dos datos que no conozco, ahí estoy frito. Tengo que tener tres conocidos y uno a conocer, que es el que despejo. ¿Por qué hice esta proporción? Fíjense, yo dije 9 metros, ¿sí? Es a 3 metros a cada uno de estos paños, que son todos iguales. 9 es a 3, como 3,6 es a C. ¿Lo ven? Este triángulo tiene 3 por C y este otro tiene 9 por 3,6. De esa manera yo puedo calcular el valor de C, que es el que me falta, y calcular la superficie 1. Usando este criterio, quiero que calculen ustedes solos la superficie 2. Fíjense que es un trapecio rectángulo. La superficie de un trapecio rectángulo es la base mayor, que sería esta, más la base menor, que en este caso sería C, sobre 2 por la altura. Evidentemente la altura es esta. 3. Calculen, por favor. Vamos a esperarnos el tiempo que haga falta, pero quiero que ustedes me digan cuánto vale. Epa. ¿Qué pasa? No, sentí ruido. Ah, la silla. Pero no sé si fue ahí o... Fue acá. Bueno, entonces, a ver. Primero tiene que calcular B larga, que sería la base mayor. Vamos a esperarlos. Tienen 5 minutos para resolver ese pequeño punto.
¿Estamos, chicos? ¿Cuánto da B? Ahí te mandé un mensajito, Cris. Bueno. Ok. ¿Cuánto les da B, chicos? Vean esta proporción. 9 es a 3 metros. 9 es a 3, como 3,6 es a 6. En este caso, ¿cuál sería la proporción para calcular B? ¿Cómo hago para calcular esto? Miren, yo puedo decir, estoy con el triángulo grande ahora, ¿no? Yo puedo decir que 9 es a 3. 9 es a 3, como 3,6 es a quién? A B. Planteen esa proporción. No es a 3, es a 6. 9 es a 6, tiene razón el Inge. Porque ahora estamos con el otro triángulo. Brisa dice 64. ¿A vos te parece que 64 puede medir algo que es más chico de 3,6? A mí me dio 2,4 metros. Exacto. Ahí está. Que Ahí es lo el tienen. doble que el anterior. 2,4 metros. Eso es lo que da, justamente. Porque como hay Perfecto. proporción, Sí, señora. La proporción es lo que nos permite calcular un montón de cosas cuando nos faltan cualquier cantidad de datos. Ahí está. Da 2,4. ¿Qué da 2,4? B. ¿Cierto? claro. Entonces, Perfecto. Ahí está. Decime. Entonces ahora podemos calcular, B. si queremos, podemos calcular directamente el triángulo S1 más S2 y restar el S1 del cual ya tenemos la superficie, que es lo que se hizo acá. ¿Ves? Se hizo 2,4 por 6 dividido en 2 y a eso se le restó S1, astutamente para no tener que trabajar con el trapecio. Pero también podríamos haber trabajado con el trapecio. ¿Alguno lo hizo con el trapecio? Si yo saco la superficie del trapecio, S2, dijimos que era la base mayor, que dijimos que mide 2,4, más la base menor, que es C, que mide 1,2, sacamos el promedio entre estas dos, dividido en 2, por la altura, que evidentemente es 3 metros. ¿Cuánto da esto? 5,4 metros cuadrados. La misma cifra que me dio con el otro proceso, cosa que es lógica. Si algo está bien, yo puedo ir por cualquier camino y lo voy a obtener. Ahora, S3, les doy 5 minutos muda, yo no voy a hablar, no va a hablar nadie, y ustedes van a definir cuál es la superficie S3, por el método que más les convenga. Yo tampoco hablaré. Muy bien. Me encantó su declaración. Estoy contando el tiempo. A las 19 horas tienen que tenerlo cocinado.
Les di 5 minutos, pero un montón. Ya tendría que estar. ¿Es 9 metros cuadrados? A ver. Vamos a ver. La S3 es 9 metros cuadrados. Sí, señora. Mírela. Ahí está. ¿La ve? O sea, hacemos 9 por 3,6 sobre 2 y tenemos la superficie de todo un gran triángulo. Es una de las vías para lograrlo, ¿no? Hay varias Sí. formas. Entonces sacamos la S3, que sería la superficie del triángulo de 9 por 3,6, menos la superficie S1 y S2 que calculáramos anteriormente. O Esto, perdóname, no completo, pero es de examen. No se tomará todo esto en un ejercicio. le pediremos una de sí, las superficies, por pero ejemplo. esto anótenlo en su cabeza de que esto sale y mucho, porque la semejanza es súper importante en arquitectura. Súper, súper importante. Entender y manejarse con eso. Cuando hablo de semejanza me voy a proporción, que más o menos la historia que me permite llegar a la semejanza. Entonces, les pido por favor que se preocupen, no preocupen, pero sí que se ocupen de resolver ahora que estamos en clase, que es el momento donde ustedes pueden trabajar sin perder el tiempo para hacer otras materias. Bueno. No, lo que les decía que la superficie, la última, también la pueden abordar como si fuese, que es un trapecio. Un trapecio. Como lo hicimos con la superficie. Como lo hicimos con la 2. La 3 también se puede. Y tienen todos los datos. Acá tienen una pantalla donde está resumido, fíjense, todos los cálculos que hemos venido haciendo hasta acá. Y acá vamos a ver este problema. Dice que tengo que calcular la superficie de techo porque lo voy a cubrir con chapa en ambos faldones. La altura de la cumbrera, que es esto que está acá en rosa, lo voy a amarillar un poco para que se vea mejor. Ese es el torno. El ángulo entre faldones, estos son los faldones, este ángulo mide 50 grados y 38 minutos 26. Sí, no voy a escribirlo todo porque si no, bueno. No, pero ahí lo tienen clarito en el... El chalet tiene una profundidad, quiere decir que esta magnitud de acá hasta el final de la cumbrera es de 7 metros. La misma que pueden marcar abajo donde termina el techo. Pues, está en perspectiva, pero es un rectángulo. Exacto. Empiecen a calcular, por favor, ¿qué necesitan para calcular este faldón? Este faldón. Ah, no se ve nada. El faldón que se ve, que podemos ver la cubierta. El otro no lo vemos, pero como es igual y es simétrico, una vez que calculemos uno, multiplicaremos por 2. Pero este que estamos viendo, que está ahí, que está remarcando la Inge. Por favor, calcúlenlo. Es un rectángulo, tengo una medida, me falta la otra. Con eso ya estamos. Tal cual. ¿Cuánto vale A?
Entonces, ¿Alguien me puede decir cuánto vale A? ¿O cómo calcularla? ¿Cómo hago para calcular A? ¿Qué función uso? ¿Puedo usar una función? ¿No puedo? sí, pero primero creo que, ¿Sacamos la de la tangente o no? A ver, ¿cuál es mi incógnita? perdón, una pregunta antes. El triángulo ese que es la fachada de esta casita alpina tan simpática, ¿es un triángulo rectángulo? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. No tiene ángulo recto. A este se está refiriendo, calculo, el que estoy marcando yo, Ale. Pero no lo digo la fachada, yo le digo la fachada, fíjense, un triángulo Ah, no, la fachada isósceles, no. porque los dos faldones son iguales, ¿no es cierto? Entonces sé que miden lo mismo, no sé cuánto miden, pero miden lo mismo. Entonces lo que puedo hacer es trazo la vertical que ya estaba trazada para marcar los 5,20, que sería la bisectriz del ángulo. El ángulo de arriba de 50 grados, 38, 26, trazo la bisectriz que sería perpendicular a la base. Entonces, abajo tengo la ventaja, como les ha marcado la Inge ahí, me quedan ángulos de 90. Entonces, se transforman esos triángulos en triángulos rectángulos, donde puedo aplicar Pitágoras y puedo aplicar funciones trigonométricas. Pero el ángulo que me queda arriba, en donde está marcado el 50, va a ser la mitad. ¿Cuánto se quedaría ese ángulo? Me quedarían dos ángulos, uno de un lado y otro del otro. Fíjense, ahí se los puso la Inge, es 50 grados, 30 minutos. 38 minutos. ¿Cuánto es la mitad de 50 grados 38 minutos, chicos? A 38 minutos, perdón, yo dije. Sí, está bien. No, yo dije 30, por eso. Bueno. Sería 25 grados, 19 minutos, 13 segundos. Perfecto. 13 Claro. segundos. Ese es mi nuevo ángulo, llamémosle alfa prima, beta o como quieran llamarlo. ¿Mm? ¿Y ahora qué hacemos? Cuéntenme ustedes qué hacemos con esto que tenemos. Necesitamos la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué conocemos? Conocemos el cateto adyacente, que sería este, de 5 metros con 20. Y desconocemos la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona mi dato conocido con el dato a conocer, con mi incógnita? Acá Anabela dice que ella usaría el coseno. Los Bien, demás, ¿qué dicen? Sí. Coseno del ángulo, dice Julie, y también coseno, dice Fernando. el coseno de alfa, estamos todos de acuerdo en que es el cateto adyacente, que es 5,20 metros sobre la hipotenusa, que le llamamos A. Entonces, ¿cuánto vale A? Valdrá, calculen, acá Fernando lo ha expuesto, 5,20 dividido a H, bueno, hay que despejar H, como está ahí, y entonces es 5,2 dividido el coseno, recuerden, el coseno va con todas las cifras que dé, porque total está en la calculadora. ¿Cuánto da? 5,75 metros. Muy bien. Fíjense una cosa, obviamente que es más grande que su proyección en planta, ¿verdad? Y si ya sabemos esto, ¿cuánto vale la superficie de la cubierta, que era lo que estábamos calculando? Ya tengo el lado ese inclinado y sabía que la profundidad de la casita esta son 7 metros.
40,26 metros. ¿Y qué sería eso que me acaba de decir de 40? ¿Sería la superficie de qué? ¿Metros lineales o metros No, cuadrados? metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Y sería la superficie de qué cosa? Margarita, muy bien. Y De nuestro alerito que se ve y después lo multiplicamos por 2 para saber el total. Exacto. muy bien, o sea, la superficie de un faldón o de un agua, y la otra la suponemos, no se ve, pero es igual. Es igual, igual, absolutamente igual. Entonces, si lo multiplicamos por 2, tendremos que la superficie... Ahí está, ya está multiplicado, o no lo hicieron por 2 ya. Yo había hecho A por 7 por 2 para sacar los dos No, faldos. bueno, calculamos uno solo que es 40,25. Ah, perfecto. Y Entonces, multiplicado por 2 nos queda 80,53 metros cuadrados los dos faldones. Los dos faldones. Esa será la superficie más, bueno, un porcentaje para solapar, más el descarte, de acuerdo al tamaño que tenga cada chapa. Bueno, eso es harina otro costal. Esa es la superficie que voy a cubrir con chapa. ¿Mm? bien. El volumen de aire que voy a climatizar, teniendo en cuenta que el chalet tiene un alero de 0,7 en el frente y en el contrafrente. Esto no va a ser sencillo. Porque, Es que no han visto todavía volumen, no lo hemos visto, digamos, pero bueno. entonces, vamos a descartar, esto lo vamos a dejar para más adelante y vamos Me a ver... parece, ¿no? Que avancemos en lo... Sí. ¿Qué ancho debería tener la ventana para que tenga el mismo módulo de la superficie cubierta en planta? El lado menor de la ventana, vamos a hacer este punto, el punto B, dice que el lado menor de la ventana tiene 0,90. Entonces la ventana supongamos que es esta. Y de acá a acá hay 90. Queremos calcular el ancho. Que tiene que tener el mismo módulo. La ventana. Que la proyección en planta es como si lo viéramos desde arriba, ¿cierto? ¿Cuánto mide en planta? ¿Cómo hacemos para sacar la proyección en planta? Lo vimos en el primer problemita, el primer ejercicio que vimos hoy. Yo ya tengo la superficie de la cubierta, que eran 80,53. La superficie del techo de la cubierta. ¿Ustedes estarían de acuerdo en pensar que 2 veces B por 7 metros es la superficie en planta? Piensen lo que les digo. ¿Y cuál sería B? Acá está dibujado. Ah, está, B, la base esa, sí, está bien. Tal cual. Ahí lo dibujé de vuelta. ¿Ustedes están de acuerdo con esta fórmula? Acá dicen 80,5 metros cuadrados. Muy bien. Esa es la superficie de todo el techo, habíamos sacado. Eso es la superficie de la cubierta. Apaga el micrófono. Sí. Pero ahora lo que estamos buscando es la planta. Entonces la planta es el piso. esta longitud por esta profundidad. Pero ¿cuánto mide B? ¿Cómo calculo B? Lo podemos hacer con proporción o no, como hicimos hoy. Proporción. ¿Cómo harías la proporción? La tenés más fácil que eso. Fíjense, ¿qué sería B si yo tomo el triángulo amarillo que ha dibujado ahí la Inge? Saco el lado del cateto. Sería el tamaño, ¿no es cierto?, el largo de uno de los catetos. ¿Qué conozco?
Perdón, yo quiero saber si lo que quisiste decir, no vos, Ale, sino no sé quién habló, es usar Pitágoras. ¿Eso sugerís? Sí, o Julie, Muy bien, sí. Hay un Julie tema propone ahí. tangente de alfa por el cateto adyacente. Y Nair dice con trigonometría. Trigonometría. ¿Saben por qué trigonometría y no Pitágoras? Sí se puede usar porque en realidad conocemos la hipotenusa y un cateto. Pero la hipotenusa la acabamos de calcular nosotros, ¿no? Y si nos equivocamos y seguimos usándola como dato, vamos a seguir cometiendo errores. Entonces, lo ideal sería usar el dato, esto es dato, y esto también, el ángulo y esta altura son datos. Por lo tanto, si yo uso eso, me quedaría como más tranquila. La función tangente, que es la que están sugiriendo, sería, entiendo yo, la mejor, porque la tangente de alfa es igual a lo opuesto sobre el adyacente, b sobre 5,20 metros, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto vale b? Y b va a valer la tangente de alfa por Sí. 5,2 metros. Ojo que el alfa que estamos usando es la mitad del ángulo que nos dan como dato. ¿Se acuerdan que Ahí lo habíamos está, dicho? 2. ahí está claramente identificado cuál metro. Identificado es ese y no el que tenemos arriba. No, porque a veces nos mareamos con los datos, estamos trabajando con la mitad para encontrar B. Entonces, si b es la tangente de alfa, vamos a reemplazarlo por su valor. En vez de poner b, vamos a poner tangente de alfa Tangente de 25 grados, por 5,2 19 minutos, 13. por 7 metros. Y esto me va a dar la superficie en planta. Que no sé para qué lo estoy sacando. No, yo lo que tengo que sacar es el módulo. El módulo es lo que tengo que sacar. Entonces, cuando yo ya sé lo que vale 2B, ya puedo calcular el módulo de la planta. ¿Cuánto les dio B? Disculpen que estoy haciendo B esto. Yo ya me voy por dio la 2,46 metros. 2,46. Esperen un poquito. O sea, Yo me si B entusiasmo mide con B. 2,46, 2B va a ser el doble, ¿no es cierto? Claro, 4,92. 492. Es el ancho de la casa. Entonces, la planta de esta casa, si no me equivoco, es, la voy a dibujar así, 2,46 por 2, ¿cuánto es? 5. 4,98. Sí. Ah, tenés razón, 4,98. Muy bien. 4,98 un lado y el otro lado, que es el más largo, tiene 7. Y el otro tiene 7 metros. ¿Cuál es el módulo entonces que tiene esta planta? ¿Qué módulo tiene? ¿Alguien me puede decir el módulo? ¿Va a ser mayor o menor que 1 el módulo? El módulo me da 1,40. Muy bien. Siempre es mayor que 1 el módulo, porque siempre es el lado mayor sobre el lado menor, ¿verdad? El más grande dividido el más chico. Entonces así les da siempre mayor que 1. O sea, 1,40 es el módulo. Todo esto lo hemos hecho para averiguar el módulo. Sí, yo ya estaba sacando lo otro porque ya venía, Sí, ya venía con lo otro y digo, ya que estamos. Pero bueno, pero fíjense, ahí tenemos el módulo y el mismo módulo queremos en la ventana. La ventana, por una cuestión de altura, no puede ser más alto de 90 centímetros. Pero sí puedo variar el ancho.
qué ancho debe tener para que tenga el mismo módulo que la planta. El módulo yo sé que va a ser el mismo, entonces 1,40. Claro, El pero ese menos 1,40 está en metros. ¿no? no tiene dimensión. Porque Acuérdate que el módulo... Cierto, se cancela. Sí. Exacto. claro, se cancelan las unidades y es como la escala, si no tiene. Claro, entonces el ancho, ese lado que nos falta, nos quedan 126 centímetros. 126 centímetros, que es despejando L, el Claro. lado mayor de la ventana. Le Sí. dio 126 centímetros. Si hubiéramos puesto 0,9 metros, nos daría 1,26 1,26. metros. Que nos daría en metros. Así es. Este problema, ¿lo entendieron? También es de examen, de parcial. Sí, profe. Después no me digan que no se los advertí, porque ahora lo voy a acomodar a esto, no se preocupen, porque va a aparecer todo prolijísimo. Ahí está, vamos para atrás. Vamos a mantener en otra pantalla. Ahí vamos. Ahí va. ¿Pero qué te pasa? Oh. Bueno. No quiere. Entonces, acá está todo el desarrollo, acá está el desarrollo que hicimos ahora. Vamos a pasar. El volumen de aire lo vamos a dejar para cuando hayamos visto cuerpos, para que no se les confunda la historia. Yo lo que haría ahora es el alto de la ventana, que es lo que nosotros acabamos de calcular. Ojito, en que era 1,4227 el módulo. Así que atención. Alto de la ventana va a ser piripipí por piripipí, y en vez de 1,20 no sé cuánto, da 1,28. 28,43. Fíjense que eso Moodle les hubiera dado mal. Por la diferencia. Por los decimales. Claro que ya en las centésimas hay diferencia. Sugiero, si les parece, que tomemos 15 minutos y vamos a resolver ejercicios con ustedes, los que ustedes tengan dudas, y nosotros les vamos a plantear otros, pero van a trabajar ustedes, ¿sí? Ahí estaba viendo que el error que tuvimos es que cuando sacamos el 2B daba 4,92 y nosotros lo estábamos resolviendo con 4,98. Ah, mira. Ah, de ahí vino. Sí, que ahí se arrastró. De ahí se arrastró la diferencia. Sí. Bueno. Era 2,42 y lo multiplicamos por 2 y da 4,92 y no 4,89 como estábamos usando. Bueno, perfecto. Pero ya saben ustedes que la corrección total en los cálculos la tienen acá en el PowerPoint, que está subido también para cuando ustedes quieran revisarlo con voz y sin voz. ¿Está bien? Claro, debo haber puesto otro número, como bien dices tú. ¿Tomamos 15 minutos? 15 minutos, a las 8 menos 5 regresamos. No. No, a que... Ah, 19, perdón, vi mal la hora. A las 35. Bueno. Sí, les íbamos a dar mucho. No, ya era como abusivo las